La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La Secretaría de Desarrollo Rural es una dependencia en este momento importante para el desarrollo económico de Jalisco. Mire usted, con motivo de las reuniones internacionales y nacionales que se han efectuado en Guadalajara en el último mes, tiene mucho que ver el sector agropecuario y forestal en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no solamente en el ramo de la innovación, sino en el ramo del desarrollo general de las mentes pensantes, Héctor, de gente emprendedora, de gente que puede incursionar en muchos campos de la economía. Pero hay otra cuestión. Héctor, hay en este momento una posibilidad grandísima y hoy comenzaron precisamente unas mesas de trabajo en la Secretaría de Economía para aprovechar el TPP, que en un momento dado va a formar el mercado de producción y consumo más importante del mundo. El mundo, así es, Marcos. Y del que forma parte México. Oye, qué preparación. No nos vayan a tomar con que, oigan, el mes entrante comienza el TPP. ¿Cómo no nos habían dicho? Sí. Entonces, bueno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en el estado de Jalisco nos va a comentar todo esto que estamos viviendo y sobre todo vamos comenzando con lo demás circunstancia, con lo demás actualidad. Héctor Pradilla, ¿cómo te ha ido como secretario de Desarrollo Rural para tratar de reparar todas las tropelías que hizo Patricia en la costa de Jalisco? Como no, Marcos, primero buenos días, te saludo con enorme respeto, afecto, saludar a tu auditorio, es un auditorio excepcional y comentaremos con muchísimo gusto, empezando por la parte más sensible, el huracán Patricia, que nos dio una preocupada importante, causó daños importantes en la costa, también en otros rincones del estado, pero sin duda donde entró en la costa es fundamental. Prácticamente hemos concluido la evaluación de daños. Nosotros hemos estado ahí, bueno, desde el día que se anunció el ingreso del huracán con el gobernador, estábamos en Puerto Vallarta, previendo y organizando a la población con las dependencias del gobierno federal y con el ejército, la marina. Fue un esfuerzo enorme de prevención y nos da como resultado, Marcos, un primer huracán, yo creo que en el mundo, que no deja una sola víctima humana. Y eso hay que resaltarlo. Quiere decir que nos podemos defender bien contra la naturaleza con esos embates si hacemos lo correcto y lo hacemos oportunamente. Y luego el segundo día, que fue sábado, yo aproveché para trasladarme por tierra desde Vallarta a Cihuatlán, toda la ruta afectada. Desde ese día, el gobierno del estado, con todas las dependencias y el gobierno federal, hemos estado, yo creo que la mitad del tiempo del gobierno en la costa. Ayer mismo tuvimos un siguiente recorrido con el secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, José Antonio Meade Curibreña, con todo su equipo, con el secretario general de gobierno, el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado y un servidor, avanzando. ¿Qué tenemos en el conjunto? Hay una afectación importante para la población que ha ido desmenuzando muy bien Miguel Castro en diferentes encuentros. O sea, se afectan muchísimas familias en su patrimonio directo, sus casas, el equipamiento de sus casas, el menaje de sus casas. Y se afecta en una forma importante la economía de la región, donde la principal fuerza económica es la agricultura. Porque tenemos una región con un buen nivel de tecnificación y de producción de varias especies que van a mercados nacionales y a mercados internacionales. Habíamos avanzado muchísimo
en el manejo de plagas, de enfermedades y de aplicación de normas de inocuidad para poder exportar productos de esa región. Son productos de primera importancia el plátano, la papaya y el mango como los productos que mueven, yo creo que en la agricultura el 80% de la economía de esa zona. Se ocupa una cantidad de varios miles de jornaleros en la actividad. Y tenemos, en el caso del plátano, pérdida total en los principales municipios afectados, lo que es Cihuatlán, La Huerta, Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Tomatlán. En un producto que la planta por fortuna no se acaba por el tipo de daño, o sea, el huracán tumbó el 100% de las plantas y de lo que teníamos como desarrollo de frutos. Pero es una planta que por fortuna se poda y emerge otra vez, entonces nos quita un año de cosecha. La planta sigue viviendo y ahorita ya va en pleno rejuvenecimiento, la gente ya anda podando, procede una poda masiva de todas las plantas y luego sacar las plantas cortadas y viene el rejuvenecimiento del plátano. Pero nos quita un año de cosecha, esa es la realidad. Tenemos en el caso de pérdidas totales entre plátano, mango y papaya, que son los cultivos de mayor valor, tenemos en la zona 10.500 hectáreas con pérdida total, incluyendo algo de maíz, ajonjolí, una cantidad ya menor de cafetales en la parte alta ya de la sierra. ¿Limón no hay? Limón también. Ese es el conjunto de daños que tenemos y desde el primer día se empezó a evaluar, movimos una cantidad impresionante de maquinaria para la región, toda la maquinaria del estado la movimos a la costa, a todos los municipios, permitió que en una semana las poblaciones iniciaran una movilidad normal y luego irnos a recuperar los caminos de poblaciones pequeñas que tienen los mismos derechos que las poblaciones grandes y luego la comunicación a los campos de cultivo, a los campos ganaderos, como que esa ha sido la primera etapa del trabajo. En pesos y centavos, ¿a cuánto ascendieron las pérdidas? Mira, a nivel de pesos y centavos no lo tenemos todavía cuantificado, pero son pérdidas importantes. Lo que hicimos fue rápidamente articular los instrumentos de apoyo para que en forma inmediata iniciáramos la reconstrucción de la vida económica, la reconstrucción de la vida productiva de la zona, y hay diferentes instrumentos que el gobierno federal conjuntamente con el gobierno del estado estamos aplicando. Por ejemplo, tenemos un seguro contra riesgos catastróficos, que es cuando cobran importancia este tipo de instrumentos. Con un fondo que construimos entre gobierno del estado y gobierno federal, tenemos una póliza para todo el estado para asegurar el 60% de todos los cultivos. Y eso aplica en una forma ideal en la costa. De este seguro se inició rápidamente la aplicación y el jueves de la semana antepasada, el 29 de octubre, se iniciaron las entregas de los primeros apoyos económicos a la gente derivados de la aplicación de este seguro catastrófico. Estuvo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el secretario José Calzada de Zagarpa entregando los primeros apoyos y reiniciamos este fin de semana o el lunes a más tardar la entrega de apoyos. ¿En qué consiste? Es un apoyo económico de 2.500 pesos por hectárea por productor hasta 10 hectáreas cuando el productor tiene superficie de riego, o sea son 2.500 por 10, o hasta 20 hectáreas cuando la producción es de temporal. O sea, se trata de diferenciar un tanto la fortaleza de cada productor para poder inyectarle recursos económicos. Tenemos otro seguro, y este lo vamos a ir aplicando y va a aplicar para las 10.500 hectáreas. Y tenemos otro seguro que es para zonas más marginales, o sea, zonas de menor intensidad en la agricultura, donde conformamos otro fondo con el gobierno federal y vamos a ir ahí localizando las pequeñas zonas afectadas de cafetales, de maizales de la sierra, en las zonas altas, la gente más marginada.
hay un instrumento de apoyo y vamos a llegar con un apoyo de 1,500 pesos por hectárea a este tipo de zonas que son de menor magnitud, pero igualmente importantes porque de ahí depende la vida de la gente. Héctor, ¿cuántas personas calculas tú que resultaron perjudicadas desde el aspecto agropecuario? Tenemos 4,228 personas en la agricultura y luego aparte vamos con el segmento de ganadería, Marcos. En la parte agrícola ahí son estos. En la parte de ganadería tenemos otro seguro contra riesgos catastróficos que afectan a la ganadería que cubre prácticamente todo con excepción de los cercos de los potreros. O sea, cubre pie de cría, bodegas para almacenar forraje, básculas para la pesada del ganado, baños garrapaticidas, tanques de frío para el caso de las zonas lecheras y otro tipo de proyectos menos cercos de los potreros. Entonces, en esta parte tenemos 50 brigadas de la aseguradora realizando las evaluaciones. Es la segunda etapa porque primero nos fuimos con la parte más intensiva que es la agricultura y tendremos en este fin de semana los resultados definitivos. Y tenemos otro fondito, como no cubrimos ahí los cercos ganaderos, ¿qué daños tienen los cercos? Alambres rotos porque hubo caída de miles de árboles, entonces se cortan las cercas, la gente necesita algo de alambre, de púas y grapas para volver a rehabilitar su cerca. Y vamos a acompañar a la gente, en esta semana empiezan a fluir recursos para alambre de púas y grapas y que la infraestructura ganadera se rehabilite rápidamente. ¿Allá no hay cercas de piedra? No hay cercas de piedra, son poco comunes, son más comunes acá en el centro en el centro del estado y los altos. Allá son básicamente cercos a base de alambre de púas. Importante lo que está sucediendo en la costa de Jalisco, o sea, hay pérdida total en cuanto a los daños que provocó el huracán, pero si hay cobertura de seguros, la gente va a poder recuperar gran parte de su inversión y sobre todo, pues va a estar en condiciones de seguir trabajando. Así es, porque es un patrimonio que la gente crea con el paso de los años. Ahí está básicamente su posibilidad de vida y de mucha otra gente que trabaja en ese tipo de actividades. Importante, vamos haciendo una pausa. Le recuerdo que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural está aquí con usted. Héctor Padilla le va a seguir diciendo cómo están las cosas, pero sobre todo, ¿qué va a recibir el productor y el criador de ayuda para seguir trabajando? ¿Quiere comunicarse con nosotros? Utilice WhatsApp. Tenemos la línea 33 18 80 76 41. 31 22 42 00, 31 22 42 66. Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Héctor Padilla Gutiérrez es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y nos está diciendo cuál es el panorama actual al día de hoy de la costa de Jalisco y en cuánto tiempo se regularizará el trabajo. Que no los daños, entonces vamos a esperar un año. Así es, Marcos, con mucho gusto. Mira, yo creo que la regularización del trabajo, de la vida cotidiana, la tenemos en pocos días. O sea, ha sido un trabajo de recuperación muy rápido. Yo creo que la actividad cotidiana, incluyendo ya la dedicación de la gente a ir recuperando lo que son sus plantaciones de diferentes cultivos, la debemos de tener en 2 semanas. Estamos ya con las poblaciones prácticamente en una vida normal. Ayer en el último recorrido que hicimos, lo que teníamos de calles incomunicadas, poblados incomunicados, ya está totalmente restaurado. Y ahí hicimos un gran equipo, el gobierno federal y el gobierno del estado, juntamos maquinaria de todos como un solo equipo, la conducción la tuvo Protección Civil, y cada área con su trabajo con la gente, evaluaciones constantes para irnos ayudando. Yo estimo que máximo 2 semanas tenemos una normalidad en la región.
y dedicándonos a la recuperación, a la reconstrucción ya de la producción, a la recuperación de la vida productiva, que tarda más tiempo, pero ya con normalidad la gente se dedica a reactivar lo que son sus actividades normales. En los hatos ganaderos, ¿hubo pérdidas de vidas? No tuvimos pérdidas de vida, o sea, es algo realmente excepcional, que hay que decirlo, creo que muchas veces, Marcos, no tuvimos pérdidas humanas, ni en el fenómeno 1, ni las inundaciones que fue a los 8 días. O sea, la inundación de 8 días después del huracán fue impresionante, nos dejó 395 milímetros de lluvia en una noche. Es la tercera parte de lo que llueve en un año. De ese tamaño fue la precipitación y salimos bien. Y en la parte del ganado tampoco perdimos ganado, porque la gente lo estuvo moviendo con tiempo a las partes altas. Quiere decir que contra este tipo de fenómenos, si hacemos lo correcto y a tiempo y bien organizados, nos podemos defender. Importante, la cultura de la prevención, pero hay una el río Marabasco iba verdaderamente enojado, y esto me lleva a una pregunta, Héctor. Oye, en lugar de tirar toda esa agua dulce hacia el mar, ¿no hay algún sistema, una política de Estado para aprovecharla? ¿Qué sé yo, empresas, bordos? Mira, hay un proyecto de una presa, la presa El Naranjo, que tiene ya muchos años, que se inició ya hace como unos 8 años y que va demasiado lento. Sirve para regular el exceso de avenidas y también para incorporar varios miles de hectáreas al riego, tanto de Colima como de Jalisco. La mayor parte del proyecto está en Jalisco. Y ha ido demasiado lento con la Comisión Nacional del Agua. Con este fenómeno nos trajimos al equipo directivo de la Comisión Nacional del Agua. Se hicieron evaluaciones, recorridos la semana pasada con los productores agrícolas, con la gente de las diferentes poblaciones, y estamos poniéndole toda la energía del gobierno del estado para recuperar el ritmo de construcción de la presa. Son proyectos de largo plazo, pero este proyecto viene demasiado lento. ¿Pero quién lo está haciendo? La Comisión Nacional del Agua. Es un proyecto de gran alcance, importante, que ayudaría a regular mucho las avenidas del río Marabasco, que es el dolor de cabeza de esa, cuando menos de Cihuatlán y varias poblaciones ahí aledañas, y necesitamos lograr que esta presa la levantemos. ¿En qué municipio? En Cihuatlán, está entre los límites de Colima. ¿Con qué capacidad? Es una presa como de 500 millones de metros cúbicos, es una presa grande. Es una presa grande que regaría, me parece que en proyectos son como 5,000 hectáreas para riego. La mayor parte, el 70% está en el estado de Jalisco. Y esto creo que ha ido demasiado lento, y aprovechando el fenómeno debemos de pegárnosle al proyecto para que avancemos con mayor rapidez. Ayudaría muchísimo, la gente estaría más tranquila cuando haya este tipo de precipitaciones extraordinarias, y tendríamos mayor capacidad de productividad al tener agua de bajo costo en este valle impresionante y hermoso que es el Valle de Cihuatlán. Sí. Ahora bien, esta es la circunstancia muy desgraciada que trajo Patricia a la costa de Jalisco, pero ahora vamos viendo el panorama general, Héctor. Dile al auditorio, en este momento, ¿la producción agropecuaria de Jalisco surte suficientemente al mercado propio? Mira, Jalisco creo que está en el momento de, ¿cómo podría describirlo?, de mayor crecimiento económico, de mayor desarrollo, con un enorme involucramiento de la gente. O sea, está en el momento de vencer grandes retos, grandes problemas. Y podemos irnos a lo concreto. El país en su conjunto es un país que importa una cantidad importante de alimentos, se presta para muchos discursos de repente, pero hay que particularizar lo que importamos como un primer volumen interesante es maíz amarillo. Importamos 8 millones de toneladas al año, Marcos, de maíz amarillo, que va destinado a la agroindustria de los alimentos balanceados, donde somos el primer estado productor, Jalisco, y destinado a las explotaciones pecuarias intensivas, o sea, a la industria de la porcicultura, de la avicultura, en menor medida a la lechería,
pero para esa, y a los derivados del maíz. Los derivados son almidones, azúcares, colorantes, productos medicinales, donde aquí en Jalisco tenemos la principal industria productora de derivados de maíz amarillo. Entonces importamos maíz amarillo, no importamos maíz blanco, que es el que nos comemos, que es el que es sabroso, rico en las tortillas y con todas las modalidades que le diseñamos con nuestro arte culinario. No importamos blanco, importamos amarillo. Y vamos reduciendo las importaciones. ¿Qué más importa México? Jalisco ya es el primer productor de maíz amarillo. En 3 años logramos impulsar mucho la producción en un esquema de reconversión productiva para poder abastecer a la industria, y el año pasado logramos producir ya 470,000 toneladas de maíz amarillo. Y para este año tenemos contratos cerrados para 670,000 toneladas de maíz amarillo, Marcos, en Jalisco. Somos ya el primer productor de maíz amarillo. ¿Cuándo se deja de importar? Creo que requiere un esfuerzo de gran alcance y de todo el país, porque nosotros solos no nos da, como Estado no nos da, pero sí nos da para vincular mucho a productores directamente a la industria de derivados, de alimentos balanceados y de la ganadería intensiva del Estado, porque además tienen buen precio, son buenos pagadores, se articula directamente la venta del productor pequeño al gran comprador, y no tenemos casos de que le estén quedando a deber a un solo productor. Entonces vamos por esa ruta. Precio de la tonelada de maíz amarillo. A ver, el que está en agricultura por contrato para este 2015 va a andar alrededor de 3,800 pesos, incluyendo compensaciones. Precio del productor que no participe en agricultura por contrato anda en 1,000 pesos menos la tonelada, 2,800 pesos. De aquí la virtud de incorporarse a agricultura por contrato. Y esto es una cuestión que el gobernador determinó como línea de política para el Estado, y en este ciclo que está por cosechar tenemos un volumen récord de agricultura por contrato, Marcos. Jalisco contrató 2,550,000 toneladas de maíz, y dentro de esto apenas 15,000 de sorgo, es básicamente maíz. Nunca habíamos llegado a un volumen de ese tipo. Pero Héctor, ¿quién firma ese contrato? ¿Cuáles son las partes? Los pequeños productores y los compradores. Es una política para reducir intermediación y acercar al pequeño productor con el comprador directamente sin que haya gente en medio. Y esto me permite alcanzar buenos precios. Además es el mecanismo para que el gobierno federal canalice compensaciones a los productores, en lugar de andarnos peleando a veces cuando no cabemos en el esquema. Bueno, hay que hacer el trabajo con anticipación, y los productores tienen precio seguro, comprador seguro, sitio de entrega, normas de calidad, mecanismos de pago y compensaciones para los productores. Jalisco solo, Marcos, para concluir, contratamos en este ciclo más de la mitad del maíz que contrataron todo el resto de los estados juntos. Tenemos más del 50%, y es que está haciéndose el trabajo de la mano. Caramba, de la gente. esto está interesante, es una modalidad poco conocida, la agricultura por contrato. Vamos a entrarle un poco más en detalle para saber dónde se firma ese contrato, el interesado a quién debe acudir. ¿Hay intermediarios? ¿Hay comisionistas? ¿Alguien se lleva una tajadita de esto? Bueno, son respuestas que esperamos de la boca del propio titular de la SEDER, Héctor Padilla Gutiérrez. Pausa. Héctor Padilla Gutiérrez, titular de SEDER, está hablando sobre una modalidad que es verdaderamente una garantía, desde mi punto de vista, para el productor: la agricultura por contrato. A ver, ¿qué es esta modalidad? ¿Cómo se controla? ¿Quién la maneja? ¿Quién la organiza, Héctor? Mira, esta modalidad, esta forma de trabajar tiene como objetivo fundamental darle certidumbre al productor y certidumbre al comprador. O sea, crear un ambiente de estabilidad para salirse de la especulación, que es muy frecuente en el campo, donde el que pierde cuando hay un fenómeno de especulación invariablemente es el productor, es el único que pierde. Entonces se trata de formalizar contratos de venta como cualquier contrato, pero desde la siembra o antes de la siembra,
con los empresarios, grandes o pequeños, que compran grano porque lo utilizan para sus empresas. O sea, los compradores de los Altos tienen una enorme demanda de maíz porque la destinan a los alimentos balanceados para las aves, para los cerdos, para el ganado lechero. A nivel de ejemplo, decía, teníamos aquí en el estado la industria más importante de derivados del maíz, donde se transforma y se lleva a diferentes partes del mundo, pero la industria la tenemos aquí. Y tenemos aquí en el estado la industria más importante de formulación de alimentos balanceados. Esos son los compradores. Así como los fabricantes de tortillas, donde tenemos 2 empresas muy grandes en el país, y tenemos muchas pequeñas empresas que también procesan maíz para tortilla. Ese es el mercado. Entonces es acercar al pequeño productor desde antes de sembrar para que formalice contratos. Pero el camino para llegar a ese contrato, ¿cuál es? Es con la participación de Acerca como dependencia federal. Ahí se formalizan los contratos. El gobierno del estado y Zagarpa ayudamos, capacitamos a la gente, los entrenamos para que hagan ese tipo de ejercicios y vayan firmando sus documentos. Y una vez que se firma un documento, el productor tiene ya vendida su cosecha que apenas está sembrando. Tiene ya comprador, tiene ya precio, tiene el destino de dónde la va a entregar, tiene las normas de calidad y tiene el derecho de recibir apoyos compensatorios del gobierno federal. Entonces es la forma de darle más estabilidad a la gente para que no produzcan y a la hora de la cosecha no hayan a quién vender. Y el que invariablemente cosecha cuando hay ese tipo de fenómenos, Carlos, es el intermediario que se aparece para resolver rápidamente un problema que tiene el productor porque necesita vender, porque tiene compromisos que cubrir, tiene deudas que obtuvo para poder hacer las siembras, comprar semilla, fertilizante. Y el mejor esquema, por lo tanto, es agricultura por contrato. Es una modalidad que fue surgiendo hace un buen número de años. Yo te lo comentaría desde el seno de la CNC. Aquí en Jalisco se inventó, aquí se formó el primer contrato de agricultura contratada entre pequeños productores y una empresa muy grande, sería por el 2002 o 2003. Por apenas 20,000 toneladas, mira lo que son las cosas. El primer ejercicio de contrato, 20,000 toneladas en el país. Fue tan exitoso un ejercicio privado entre particulares que se convirtió en política pública y es lo que le da estabilidad en el país a toda la comercialización de granos, maíz, trigo, sorgo, arroz, frijol, fundamentalmente. Pero a ver, Héctor, un productor de Agualulco, de Tamazula, de Acatic, de Cuquío, que tiene interés en firmar un contrato de abastecimiento al tiempo con un comprador, ¿a dónde tiene que ir? ¿Viene a Guadalajara y se presenta a dónde? ¿Palacio de Gobierno o qué? Sí, a ver, o va a la Secretaría de Desarrollo Rural, o va a la Zagarpa, o va a Cerca, trabajamos juntos, o bien nos pide que mandemos gente para capacitar a sus productores en el sitio. Y mandamos gente a que les den pláticas directamente donde están, para que todos participen, simplificarle el camino, informarlo, y ahí mismo lo podemos ayudar a que formalice sus contratos en el propio ejido, en la propia población, juntando a los pequeños propietarios. Es una cuestión que hemos simplificado enormemente, aún así sigue siendo complejo, pero es el esquema más seguro para que la gente no ande malbaratando sus cosechas, y ahorita que viene la cosecha es un buen momento para comentarlo. ¿Los presidentes municipales saben de esto? ¿Están interesados? Hay un mecanismo de información amplísimo, tenemos identificados muy bien los municipios más importantes en la siembra de granos, y hay reuniones constantes, frecuentes, de capacitación, de información a los presidentes, de capacitación a sus directores agropecuarios. Cada municipio tiene un director agropecuario, se capacita, trabajamos de la mano con ellos para que entre todos multipliquemos la capacidad de gestión en bien del productor. Y por todo ese tipo de relación, de trabajo coordinado, es que hemos logrado esta meta histórica de contratación de 2.550.000 toneladas. Nunca se había dado. Nosotros mismos no creíamos que podíamos llegar a esa meta. Nuestra meta era 2.200.000 toneladas para este ciclo agrícola. Se articuló tanto la gente que estamos superando los 2,5 millones. Ahora bien, la producción de maíz jalisciense, ¿qué lugar ocupa en la producción nacional?
A ver, en términos, si sumamos la producción contratada y lo que consumimos en forma directa y transformamos en forrajes, estamos ya a la par de Sinaloa. Números unos, juntos con Sinaloa. En primavera-verano, que es este ciclo que está por cosecharse, somos el número 1 en todo el país. En la producción de maíz amarillo, este año nos colocamos como el productor número 1, que lo que se producía en Chihuahua. Siguen siendo buenos productores, pero los jaliscienses ya rebasamos la producción de Chihuahua. Ese es el tamaño del esfuerzo de los productores en nuestro estado. ¿Cuál es la superficie cultivable del estado de Jalisco? A ver, tenemos bajo cultivo 1,5 millones de hectáreas, pero para granos se dedican 650,000 hectáreas. Ahí se produce el maíz, se produce el sorgo, en invierno producimos trigo, ajonjolí también en primavera-verano, frijol en algunas partes, cártamo en otras partes, ya en menor escala, pero sembramos en el ciclo de PB, primavera-verano, 650,000 hectáreas. Repito entonces una pregunta que hice hace rato. ¿Somos autosuficientes para abastecer el mercado interno de granos o todavía somos dependientes del extranjero? Somos autosuficientes con excepción del maíz amarillo, que todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande en el país, porque nosotros como Jalisco no podemos producir las 8 toneladas. Pero nuestra meta debe de ser estabilizar la producción de maíz amarillo alrededor de 1 millón de toneladas, que es muy bueno. Somos suficientes en la producción de maíz blanco, importamos algo del país o de otras partes del mundo, trigo, arroz, fundamentalmente, pero somos superavitarios y enormemente productivos en otros productos. Por ejemplo, los productos hortícolas, donde Jalisco se está convirtiendo en una potencia importante, lo que son lechugas, jitomates, pepinos, morrones, el bloque de las berries, frambuesa, arándano, zarzamora, fresa. Somos ya el segundo productor nacional en ese bloque, pero dentro de eso somos el primer productor de arándano y el primer productor de frambuesa en el país, en una actividad relativamente reciente. ¿Aguacate? En aguacate somos el número 2 después de Michoacán, pero somos el número 1 en productividad en el mundo en relación con aguacate. Jalisco produce, hay productores que llegan a 25 toneladas por hectárea, que es impresionante, muy superior a Michoacán, muy superior a Chile y Perú, que son muy buenos para producir, incluyendo Israel. Aquí se tiene la mayor productividad del mundo en aguacate, en una superficie que ahorita tenemos de 16,000 hectáreas, pero vamos como con 8,000 apenas en producción. Héctor, de ese aguacate que estás describiendo, ¿cuánto se consume en Jalisco y cuánto se vende al extranjero? A ver, de cifras del año pasado, el año pasado producimos 82,000 toneladas de aguacate. De esas 82,000, 28,000 se fueron al mercado exterior, el resto fue para el mercado nacional. O sea, no es dejar el mercado nacional, que es muy importante. Y también la claridad, consumimos aquí la misma calidad del aguacate que mandamos fuera del país. Es exactamente el mismo, la misma calidad, con la posibilidad de tenerlo a un precio accesible porque tenemos las zonas de producción muy cercanas. Y vamos conquistando mercados, estamos a días, yo creo que no termina el año sin que se dé la autorización para exportar aguacate a los Estados Unidos. No exportamos a Estados Unidos, exportamos a Europa, a Corea del Sur, a Japón. Estamos en las negociaciones con China, pero no exportamos a Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado del mundo en los alimentos. Entrando con una puerta a Estados Unidos va a ser un jalón impresionante para ampliar las zonas productoras. Héctor Padilla, ¿el gobernador Aristóteles Sandoval andará vendiendo aguacates jaliscienses en Japón o no? Respóndenos después de unos mensajes. Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la SEDER en el estado de Jalisco, dice: Marcos Arana, pregúntale a Héctor, por favor, si podemos nosotros acceder, podemos participar en el programa
de agricultura por contrato, pero no tenemos tierras, nosotros las rentamos en unas extensiones importantes, pero ¿qué? ¿Eso es obstáculo para no participar? No, la gente puede participar si renta tierras, es una modalidad que en muchas regiones del estado está funcionando, es un contrato simple, ni siquiera registrado ante notario público, con un certificador local que puede ser la autoridad municipal, el comisariado ejidal. Con ese contrato soporta una superficie y con esa superficie la ampara para poder restablecer un contrato. Es muy sencillo. Bien, otra pregunta dice, bueno, nosotros vivimos o tengo conocimiento de gente de Mascota. En Mascota, pequeños productores de 4 o 5 hectáreas tuvieron graves daños con motivo del huracán. Esos, ¿cómo pueden incorporarse al programa de apoyo para restaurar sus pérdidas? A ver, Mascota fue de las partes del interior del estado que salió muy dañada. Mascota junto con Quitupan probablemente, esas son 2 lunares que salieron muy dañados. Estamos evaluando daños desde hace 2 semanas, todavía hay gente ahí, pero es muy simple, que lleva la información con el director agropecuario del municipio. Con eso es suficiente para poder integrarlo, ir a evaluar el sitio que determine, el predio que determine como dañado e incorporarlo a los beneficios que se están canalizando para recuperar rápidamente el campo. Sí, dice, mira, Marcos, pregúntale por favor a Héctor, pues, ¿qué pasa con sus relaciones con los productores de ganado, los criadores de ganado? ¿No andan muy bien ustedes entonces con la Unión Regional Ganadera? No, yo creo que tenemos una relación excepcional con los ganaderos del estado. Además es un estado ejemplar en el desarrollo de la ganadería y tenemos una relación excepcional que va permitiendo superar muchas cosas. Mira, por ejemplo, tenemos 3 años donde hemos logrado mantener bien la comercialización de la leche. Fue gracias a una dedicación permanente con los productores lecheros. De repente hay amenazas y demás, pero no hemos pasado a momentos de crisis. Es un trabajo directo con todos los lecheros, especialmente de los Altos y también de la zona de la Ciénega. Tenemos un desarrollo ejemplar de la ganadería en el estado, en la ganadería de alta calidad. Los criadores de ganado son ejemplo en el país. En las expos de los últimos 2 años, invariablemente, se traen los ganaderos de Jalisco alrededor del 70-80% de los premios que se distribuyen. Acaba de concluir hace 3 semanas la exposición de Angus en Durango, lo digo como ejemplo. Los ganaderos de nuestro estado se trajeron el 80% de los premios. Es un ejemplo del enorme desarrollo de la ganadería de alta calidad. El próximo año tenemos aquí el Congreso Mundial de Ganado Charolais, que tenemos 2 años construyendo el proyecto con la Asociación Nacional de Ganado Charolais, cuyo dirigente es, por fortuna jalisciense, Luis Enrique Villaseñor, de aquí de Tepatitlán, y tendremos también el Congreso Mundial de Ganado Cimental, aquí en Jalisco. Es un trabajo directo con los ganaderos y así en todos los rincones del estado. Yo tengo una relación directa, permanente con la dirigencia estatal y con todos los que tienen alguna actividad representativa o productiva. Y esto nos lleva a un trabajo permanente con los avicultores en el estado. Es una relación excepcional que permitió superar el problema de la gripe aviar en el 2012 y que ahorita Jalisco esté produciendo, ahorita estaremos produciendo 7% arriba de lo que se producía antes del fenómeno de la gripe aviar. ¿Superado el problema? Superado totalmente controlado, y estamos con Senacica y los avicultores analizando la posibilidad de asumir el reto de la extinción del virus, que requiere muchísima base técnica, mucha base científica, pero es recuperar un alto estatus sanitario para el estado. Y los avicultores del estado son ejemplares, o sea, tenemos empresas impresionantes. Héctor, están diciendo, viene una grave amenaza de la apertura de la frontera para importar leche en polvo, dice, que en ocasiones ni leche es. A ver, que nos diga el secretario de Desarrollo Rural, ¿qué va a pasar ahí? A ver, yo comparto la preocupación de la gente que te está mandando el comentario, es una cuestión cierta. Nuestros productores son muy buenos, son, a diferencia de otras partes del país, miles de productores de leche. No son grandes corporativos. Pongamos el ejemplo de La Laguna con Lala, donde una sola empresa controla
como el 80% de la producción de leche. Y en este tipo de actividad de repente se nos dan las amenazas de importaciones, y cada importación de leche en polvo impacta en la caída del precio de compra de la leche al productor de leche. Es una cuestión en la que yo estoy totalmente de acuerdo, y parte del trabajo es con ellos y con el gobierno federal, tanto en Zagarpa como en Economía, estar alerta para ir conteniendo ese tipo de cosas. O sea, tenemos que defender a nuestra gente, Marcos. Eso es una cuestión que hacemos diario. El gobernador Aristóteles Sandoval es un tema que trae en forma permanente, y por fortuna hemos tenido algunos momentos difíciles, pero no hemos entrado a etapas de crisis. Pero entonces, ¿por qué andan los lecheros tirando a las alcantarillas la leche? A ver, hay en este fenómeno de tirar leche, de repente se da un fenómeno donde se involucra gente que no son lecheros, y yo lo comento con toda libertad. Hay gente que intermedia leche, así como hay gente que intermedia granos. Y para un intermediario de leche, te pongo el ejemplo, el mercado atractivo es Liconza. Liconza ofrece el precio más alto, compra a 6.20 el litro de leche, pero tiene un tope. Para un intermediario es muy atractivo comprar a 3 pesos y vender a 6.20. Y cuando tenemos ese tipo de fenómenos, normalmente hay algo atrás de ese tipo de cosas y los tenemos bien identificados. Entonces, tiene un fuerte impacto mediático, pero hay mucho de ese tipo de fenómenos. Por eso, con Liconza estamos depurando el padrón, Marcos. Hecho. Importante entonces este panorama. Creo yo que le diste una revisada al mercado, a la actividad productiva de Jalisco. Héctor, gracias por venir a este programa, haber informado a la gente de todo lo que está sucediendo, y vas a tener una reunión aquí de delegados y ni nos habías dicho. Tienes 10 segundos para decirnos. Muy bien, pues simplemente en esta búsqueda de alianzas, de relaciones, tenemos el jueves y viernes aquí en Guadalajara la reunión de secretarios de Desarrollo Agropecuario de Canadá, Estados Unidos y México, junto con los gobiernos federales de los 3 países, para ver cómo resolvemos en acuerdos cercanos problemas que tenemos en este intercambio de alimentos. Bien, Héctor, muchas gracias por venir. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos escuchó. Vámonos a Canal Continental de Noticias.